Cuando era niño, me preguntaba por qué todos hablaban del corazón, del cerebro, de los pulmones, pero nadie, nunca, mencionaba el ombligo. Estaba ahí, justo en el centro de nuestro cuerpo, marcado como una cicatriz, pero era tratado como un simple residuo del nacimiento. Como si no significara nada. Pero eso cambió el día que escuché hablar de aquellos que pasaron su vida entera obsesionados con el espacio detrás de él. No me refiero a una simple zona abdominal, ni a un músculo cualquiera. Me refiero a un vacío interno, a un punto exacto que muchos antiguos llamaban la puerta hacia adentro. Suena extraño, lo sé. Pero no se trata de fe ni de misticismo barato. Se trata de sentir. Ellos no meditaban como lo hacemos ahora. No se sentaban a pensar en la nada. Ellos colocaban sus manos sobre el abdomen, justo debajo del ombligo, y esperaban. Decían que ahí se guardaba la memoria del cuerpo. Que ese pequeño centro, olvidado por la ciencia moderna, era el verdadero eje de la conciencia encarnada. Durante años me pareció una locura. Pero cuando comencé a prestarle atención, algo cambió. Al acostarme, sentía un leve calor brotar desde esa zona. Al respirar profundo, notaba cómo mi atención caía, no hacia arriba, sino hacia abajo. Hacia ese centro olvidado. Y entonces entendí, este no es un lugar que se estudia, es un lugar que se habita. Algunos lo describen como una cavidad energética. Otros como un nodo de poder. Pero los que lo conocen de verdad, saben que detrás del ombligo hay un espacio que no está hecho de órganos, sino de algo más sutil. Algo que responde cuando lo tocas. Que vibra cuando lo nombras. Que despierta cuando lo recuerdas. Y es ahí donde comienza todo. Porque cuando por fin le das importancia a ese punto, el resto del cuerpo cambia. Durante siglos, distintas culturas han dibujado mapas del cuerpo que no se parecen en nada a lo que nos enseñaron en la escuela. No eran mapas para cirujanos, ni para médicos occidentales. Eran mapas para el alma. Dibujos en tinta desgastada donde no se hablaba de intestinos, ni de músculos, ni de arterias. Se hablaba de centros. De núcleos. De puntos que activaban realidades internas. Y el más repetido, curiosamente, estaba ahí, justo detrás del ombligo. En Japón lo llamaron Ara. No era un simple abdomen. Era el centro vital. El eje de la fuerza interior. Los samuráis entrenaban toda su vida para moverse desde ahí. Respiraban hacia ese punto. Morían defendiéndolo. Si perdían conexión con su Ara, se decía que perdían su alma. En China, los taoístas lo llamaron Dantian. Significa literalmente el campo del elixir. Era considerado el caldero donde se cocinaba la energía vital. No en la cabeza, ni en el corazón, sino en ese centro inferior, oculto detrás del ombligo. Y en India, en los textos más antiguos del yoga, ese mismo punto era asociado con el fuego digestivo, el centro de la voluntad, el lugar donde nace el poder personal. Lo interesante es que ninguna de estas culturas se copiaron entre sí. Surgieron en distintos siglos, en distintos rincones del mundo. Pero todas coincidían en una cosa, que el ser humano tenía una especie de sol interno, y que ese sol no estaba en la mente, ni en el pecho, sino en el vientre profundo. Yo también lo ignoré durante años. Porque cuando nos hablan del cuerpo, nos lo fragmentan. Nos dicen que el abdomen es solo músculo, grasa, vísceras. Nos enseñan a aplanarlo, a tensarlo, a esconderlo. Nunca a escucharlo. Nunca a habitarlo. Pero cuando comencé a revisar esos antiguos diagramas, algo se me quebró. No eran simples dibujos. Eran oraciones visuales. Eran mapas de retorno a una casa que siempre estuvo ahí, pero olvidada. Recuerdo haber encontrado un manuscrito tibetano donde se mostraba una figura humana sentada en postura de loto. No había órganos visibles. Solo un punto brillante justo en el centro del vientre. Alrededor, pequeños glifos que describían ese lugar como la cueva del dragón, el lago del origen, la morada del yo silencioso. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Por qué tantos sabios insistieron en señalar ese mismo espacio? La respuesta no está en los libros modernos. Está en tu propia carne. Un día, mientras meditaba, decidí colocar mis 2 dedos justo debajo del ombligo, suavemente.
No como quien busca algo, sino como quien toca un recuerdo. Cerré los ojos. Respiré hacia adentro. Al principio no pasó nada. Pero luego, sentí un calor denso, casi líquido, que no subía ni bajaba. Se expandía. Como si ese punto no fuera un lugar físico, sino una especie de centro magnético. Un núcleo que no había notado jamás. Desde entonces, cada vez que me siento perdido, no voy a la cabeza. No busco explicaciones. Me detengo, pongo la mano sobre ese punto, y simplemente escucho. Porque ahí no se escucha con los oídos. Se escucha con el cuerpo. Con la memoria que la piel lleva siglos intentando decir. Y eso es lo que me revelaron aquellos mapas antiguos. Que detrás del ombligo no hay solo tejido y órganos. Hay una puerta. Una entrada hacia un tipo de inteligencia que no se puede medir, pero que se puede sentir. Un eje que conecta todos los sistemas del cuerpo, no por fuera, sino desde adentro. Ellos lo sabían. Lo dejaron escrito, dibujado, susurrado en textos que fueron considerados mitos, pero que cada vez más personas están redescubriendo. Y no porque lo lean, sino porque lo sienten. Porque en medio del caos moderno, hay algo que nos llama a volver. Y ese llamado no viene de la mente. Viene del vientre. No todo se puede explicar. Hay sensaciones que no entran en palabras, movimientos que nacen solos, percepciones que el cuerpo guarda sin que la mente las entienda. Eso es lo que pasa cuando comienzas a despertar el espacio detrás del ombligo. No se trata de visualizar luces, ni de imaginar chakras girando, ni de repetir mantras vacíos. Se trata de sentir, de verdad, desde adentro. Ellos no lo explicaban con teorías. Lo vivían. Decían que si respirabas profundo, lentamente, enfocando tu atención en ese centro bajo el ombligo, llegaba un momento en que el cuerpo se volvía pesado, como si cayera hacia su propio centro de gravedad. No era un cansancio. Era una presencia densa, sólida, anclada. Como si de pronto, por primera vez, estuvieras verdaderamente en ti. Muchos lo han descrito como si el cuerpo comenzara a pulsar desde dentro. Como si algo invisible se encendiera ahí abajo y empezara a marcar un ritmo distinto, más lento, más vital. En ese momento, las distracciones mentales se apagan. El ruido baja. Y lo que queda es una especie de silencio orgánico, un silencio lleno. Un silencio que sostiene. Un monje zen japonés, cuando le preguntaron cuál era el secreto de su equilibrio, respondió sin dudar, vivir desde el Ara. No dijo meditar. No dijo pensar en positivo. Dijo vivir desde ese centro. Y cuando alguien le pidió que lo explicara, simplemente se tocó el vientre y dijo, aquí, es donde me apoyo cuando todo tiembla. Yo no entendía eso hasta que lo viví. Un día estaba atravesando una crisis emocional fuerte. Todo lo que tenía sentido se había desmoronado. Me senté en el piso, sin ganas de hacer nada. Y por alguna razón, recordé esa práctica. Coloqué mis manos sobre el bajo vientre. Cerré los ojos. No pedí nada. Solo respiré. En la tercera exhalación sentí algo. No una solución, no una respuesta. Sentí, sostén. Como si una fuerza que siempre había estado dormida se activara, no para salvarme, sino para recordarme que podía sostenerme por mí mismo. No desde la mente. No desde las ideas. Desde ahí. Desde ese punto olvidado que siempre estuvo esperando a que regresara. Después de eso, empecé a experimentar más. En algunos días, al activar ese punto, sentía calor. En otros, una vibración leve. A veces una expansión hacia la columna. Como si una línea invisible se trazara desde el ombligo hacia la espalda, conectando con algo más profundo. Empecé a notar que, cuando caminaba con atención en ese centro, mi postura cambiaba. No me encorvaba. No miraba hacia abajo. Caminaba como si algo me guiara desde adentro. Y eso no era un efecto placebo. Era tangible. Respirar desde ese lugar mejoraba mi digestión, regulaba mi ansiedad, y, lo más extraño, me hacía sentir más presente. No más espiritual, no más elevado. Más humano. Más aquí. Algunos terapeutas corporales llaman a este lugar el centro de integración.
Dicen que cuando vivimos desconectados de él, todo se fragmenta. El pensamiento se va por un lado, el cuerpo por otro, las emociones por otro. Pero cuando lo activamos, todo se reúne. Se vuelve uno. Como si el cuerpo recordara su forma natural de estar. Y no necesitas años de práctica para sentirlo. Solo un momento. Solo un gesto, poner la mano ahí, cerrar los ojos, y permitirte habitar ese espacio. Al principio se siente extraño. Como si tocaras una puerta sin saber qué hay del otro lado. Pero luego, empieza a responder. No con palabras. Con presencia. Con calor. Con pulso. Por eso ellos estaban obsesionados. No porque fuera un misterio místico, sino porque sabían que ahí residía el núcleo del ser. Un punto de retorno cuando todo se desordena. Una raíz interna desde donde volver a nacer, cada vez que lo necesites. No es una técnica. Es un gesto. Un gesto antiguo, olvidado por la mayoría, enterrado bajo años de desconexión con el cuerpo. No se trata de hacer algo complicado. Todo lo contrario. Es tan simple que parece ridículo. Y quizá por eso funciona. Porque no exige. Solo invita. Algunos lo llaman el gesto de regreso. Otros ni siquiera lo nombran, solo lo hacen. Y cuando les preguntas qué están haciendo, dicen, estoy recordándome. Así de directo. Así de profundo. Porque el cuerpo tiene su propio lenguaje. Uno que no grita. Uno que susurra desde adentro. Y si aprendes a escuchar ese susurro, no necesitas nada más. Comienza con la postura. No hace falta estar en posición de loto ni rodeado de incienso. Basta con sentarte. En el piso, en una silla, en tu cama. Lo que importa es que la columna esté erguida pero sin rigidez. Como si quisieras alargarla desde lo alto de la cabeza, pero sin esfuerzo. Luego, lleva tus manos suavemente hacia el bajo vientre. No encima del ombligo, sino un par de dedos por debajo. Donde comienza ese espacio silencioso. Los dedos no presionan. No masajean. Solo tocan. Como quien toca una llama sin apagarla. Como quien se inclina ante algo que respira sin forma. Y ahí, en ese contacto, comienza el ritual. Cierras los ojos. Respiras profundo. No desde el pecho. No desde la garganta. Desde ese centro. Como si tu cuerpo supiera cómo respirar desde un lugar más bajo, más antiguo. Al exhalar, imagina que el aire cae hacia ese punto. No sube. Cae. Como una piedra suave cayendo dentro de un pozo interior. Con cada respiración, ese pozo se hace más profundo. Más cálido. Más vivo. No te enfoques en lograr algo. Solo siéntelo. Al principio puede parecer que no pasa nada. Pero si prestas atención, hay un cambio sutil, tu atención comienza a enraizarse. Ya no se dispersa. No salta como antes. Se queda. Se ancla. Y entonces ocurre. No como un relámpago. No como una visión. Ocurre como ocurre el fuego cuando prende lentamente en una madera seca, primero una chispa, luego una brasa, y al final, un calor que no viene de afuera, sino desde lo más íntimo de tu carne. Ese calor no abraza. No duele. Envuelve. Sostiene. Es como si por dentro algo comenzara a despertarse, no porque tú lo llamaste, sino porque por fin dejaste de ignorarlo. Y ese algo tiene forma de presencia. Presencia densa. Presencia sabia. Presencia viva. Los antiguos decían que al activar ese espacio, el cuerpo se convertía en templo. No como metáfora, sino literalmente. Porque ese punto no solo te conecta contigo. Te conecta con todo. Con la tierra, con el entorno, con las personas. De pronto, los sonidos externos no molestan. Son parte del paisaje. La respiración ajena no interrumpe. Acompaña. Es como si todo, absolutamente todo, empezara a sincronizarse con ese pequeño núcleo interno que siempre estuvo ahí, esperando que volvieras. Y entonces entiendes por qué lo protegían. Por qué los guerreros respiraban desde ahí antes de una batalla.
¿Por qué los sabios caminaban sintiendo ese centro en cada paso? Porque ahí no vive el ego, ni el miedo, ni la imagen que crees ser. Ahí vive la energía pura. La base. El motor. He visto a personas romper en llanto solo por tocar ese punto con conciencia. No por dolor, sino porque al fin se sintieron completas. Como si su cuerpo dijera, gracias por volver a casa. No necesitas nada externo para hacerlo. Ni una app, ni un maestro. Solo tu cuerpo. Solo tu mano. Solo tu respiración cayendo como lluvia cálida hacia el centro que todo lo sostiene. Hazlo ahora, si quieres. No necesitas prepararte. Solo respira, baja la atención, y escucha. No todo lo que fue olvidado, lo fue por accidente. A veces, lo más valioso no se pierde, se borra. Se borra lentamente, con manuales nuevos, con sistemas que imponen lo que es importante y lo que no, y si algo no entra en esos moldes, lo tachan de superstición, de tontería, de pasado. Pero el cuerpo no olvida. El cuerpo guarda. Y el centro detrás del ombligo, es uno de esos secretos que el cuerpo ha estado esperando que recordemos. Uno se pregunta por qué. ¿Por qué, si tantas culturas lo veneraban, hoy nadie lo menciona? ¿Por qué los libros de medicina pasan por esa zona sin detenerse? ¿Por qué nadie nos enseña a habitarla, a sentirla, a confiar en ella? Y la respuesta, aunque incómoda, es simple, porque un ser humano que vive desde su centro, no es fácil de controlar. Cuando tú estás desconectado de tu eje, eres vulnerable. Cualquier idea te arrastra. Cualquier miedo te domina. Cualquier tendencia externa te gobierna. Pero cuando vives desde ese centro profundo, silencioso, algo cambia. Ya no reaccionas. Sientes. Ya no persigues. Te enraizas. Ya no dependes. Habitas. Y eso es peligroso para un sistema que necesita que vivas distraído, dividido, buscando siempre algo fuera. Porque un cuerpo que se reconoce como templo ya no necesita consumir para sentirse completo. No necesita validación externa. No necesita que le digan quién es. Lo sabe. Y ese saber no viene de la mente, viene de ese espacio. De ese núcleo. De ese centro que casi todos ignoran, pero que algunos, los pocos, han protegido con obsesiva devoción. ¿Te has dado cuenta de que nadie te ha preguntado nunca cómo se siente tu ombligo? ¿O qué hay debajo? ¿O cómo respiras desde ahí? Es como si esa zona hubiera sido deliberadamente silenciada. Como si se nos educara para ver el cuerpo como una suma de partes mecánicas, pero nunca como un espacio sagrado. Como si tocar nuestro propio centro fuera un acto de rebeldía. Y lo es. Es la rebelión más íntima. La de regresar a ti. Lo irónico es que no necesitas grandes rituales para despertar este poder. Solo necesitas atención. Presencia. Respiración. Pero justo eso, la atención plena, es lo que más se ha saboteado. Vivimos corriendo hacia arriba, hacia el pensamiento, hacia la productividad. Y cuanto más arriba estamos, más lejos estamos de nuestro eje. De nuestra raíz. Del punto donde empieza la energía verdadera. Los antiguos lo sabían. Lo dibujaron. Lo enseñaron. Lo dejaron escrito en lenguas que casi nadie ya entiende. Pero su mensaje sigue latiendo, igual que ese centro invisible detrás del ombligo, esperando a ser tocado, no con la mano, sino con la conciencia. Una vez escuché a una anciana decir algo que me marcó para siempre. Me dijo, cuando un niño llora, lo cargas contra tu pecho. Pero cuando un adulto llora de verdad, lo que necesita es una mano sobre el vientre. Porque ahí se guarda el miedo. Ahí se esconde la vergüenza. Ahí vive el alma rota que solo quiere que alguien la escuche. Y entendí. Por eso hay gente que, sin saber por qué, pone su mano sobre el abdomen cuando algo va mal. Por eso, en los funerales, muchos se inclinan levemente hacia adelante, tocando ese punto sin querer. Porque el cuerpo recuerda. Aunque nadie te lo haya enseñado, tu cuerpo lo sabe. Lo ha sabido siempre. Entonces no es que este centro haya desaparecido. No. Solo fue desplazado. Por ideas. Por ruido. Por siglos de olvido.
pero no está muerto. Solo dormido. Y cada vez que lo tocas, cada vez que respiras desde ahí, algo despierta. Algo que no tiene nombre, pero que te transforma. Tal vez por eso, quienes lo descubren, no lo sueltan. Se vuelven devotos. Obsesivos. Lo integran a su andar, a su silencio, a su mirada. Porque una vez que sientes lo que vive ahí, ya no hay vuelta atrás. Tú decides si sigues viviendo desde la superficie, o si te atreves a volver a casa. Quizá no se trate de aprender algo nuevo, sino de recordar lo que siempre supiste, pero olvidaste por el ruido. Quizá no estás roto, ni perdido, ni confundido. Quizá lo único que ha estado faltando es esa conexión con el centro desde donde todo comienza. No un centro simbólico, no un concepto, sino un punto real, palpable, que vibra en lo más profundo de tu abdomen como una memoria antigua que solo despierta cuando te detienes y la escuchas. Porque esa es la verdad incómoda, nunca nos enseñaron a escucharnos de verdad. Nos enseñaron a pensar, a producir, a responder rápido. Pero no a detenernos. No a enraizarnos. No a habitar ese espacio sagrado justo detrás del ombligo, donde no vive el ego, ni las ideas, ni la historia, sino algo más silencioso. Algo que, cuando lo tocas, cambia todo. Muchos han sentido este llamado y no supieron ponerle nombre. Un vacío extraño en el vientre, una sensación de peso, de calor, de magnetismo, algo que emerge cuando estás solo, cuando respiras profundo, cuando te rindes. Ese llamado no es ansiedad. No es tensión. Es tu cuerpo recordándote que hay una raíz que todavía está viva, y que mientras sigas ignorándola, seguirás sintiéndote incompleto, aunque lo tengas todo. Y es que el cuerpo nunca miente. El cuerpo no sabe inventar. Él solo responde. Y cuando llevas tus manos al vientre y respiras hacia adentro, el cuerpo responde con verdad. Con presencia. Con energía. No necesitas doctrinas. No necesitas credos. Solo una cosa, valentía. Valentía para quedarte quieto, para ir hacia adentro, para volver a ese espacio donde no hay máscaras, ni personajes, ni metas. Solo tú. Crudo. Íntegro. Real. Y eso da miedo. Porque muchos se han acostumbrado a vivir desconectados. Pero quien se atreve a volver a ese centro, nunca vuelve a caminar igual. Porque cuando habitas tu centro, miras distinto. Te mueves distinto. Tu voz suena diferente. Tu energía se siente. No porque estés fingiendo estar espiritual, sino porque estás habitado. Estás presente. Y en un mundo que corre, alguien que está presente, se vuelve imparable. Ese es el verdadero poder que habita en el espacio detrás del ombligo. No se ve. No se presume. No se grita. Se siente. En el modo en que entras a una habitación. En cómo respiras cuando nadie te ve. En cómo respondes al dolor, no desde el miedo, sino desde la raíz. Y por eso este lugar ha sido tan ignorado. Porque su poder no se puede comprar. No se puede empaquetar. No se puede enseñar en 5 pasos. Solo se puede despertar. Y ese despertar, una vez que comienza, no se detiene. Tal vez por eso estás escuchando esto ahora. Tal vez no sea casualidad. Tal vez esta sea tu señal, tu recordatorio, tu umbral. No para convertirte en alguien más, sino para regresar a lo que siempre fuiste. Y si llegaste hasta aquí, no lo ignores. No cierres esta puerta como si fuera solo un dato curioso más. Prueba. Hoy. Ahora. Cierra los ojos. Coloca tus manos ahí. Respira. Permanece. No necesitas entender. Solo deja que el cuerpo hable. Y si en algún momento sientes algo, por mínimo que sea, una vibración, una densidad, una presencia, no corras. Quédate. Esa es tu raíz. Ese eres tú. Y cuando regreses al mundo, lo harás diferente. No más sabio. No más especial. Más tú. Más real. Más conectado con esa verdad silenciosa que nadie puede darte desde fuera, porque siempre ha estado latiendo desde adentro. Algunas cosas no se entienden con la mente, se entienden cuando respiras. Cuando el aire baja más lento.
Cuando el tiempo deja de correr. Cuando algo en ti se acomoda, sin hacer ruido, como si finalmente encontrara su sitio. No sabes cuándo empezó. No sabes por qué justo ahora. Pero sientes que algo te está pidiendo que pares. Que ya no sigas buscando afuera. Que no hay más libros, ni más ideas, ni más técnicas que te vayan a devolver lo que perdiste. Porque lo que perdiste no está allá. Está aquí. Dentro. En ese espacio que no tiene nombre, pero que vibra cuando lo nombras. Es curioso. Vivimos como si fuéramos piezas separadas. Como si el alma estuviera en un lugar y el cuerpo en otro. Como si el pensamiento fuera más importante que la sensación. Como si las emociones fueran errores del sistema. Pero basta una respiración consciente hacia el centro de tu vientre para darte cuenta de que nada está separado. Que tu cuerpo siempre supo lo que tu mente aún no acepta, que todo lo que necesitas está en ti. No como una frase de motivación vacía, sino como un conocimiento visceral, tangible, innegable. Ese centro detrás del ombligo no es solo un lugar anatómico. Es una frontera. Una línea invisible entre la superficie y la profundidad. Entre el personaje y el ser. Entre lo aprendido y lo esencial. Y cuando lo cruzas de verdad, no hay vuelta atrás. Ya no puedes fingir. Ya no puedes ignorar. Porque ahora lo sabes. Sabes que ahí vive tu eje. Tu energía más pura. Tu fuerza más tranquila. La parte de ti que no se deja manipular por el miedo. La parte que no necesita demostrar nada. Que no se compara. Que no necesita ser aprobada. Solo necesita ser vivida. Y en ese instante, todo cambia. La forma en que te tocas. La forma en que caminas. La forma en que dices tu nombre. Dejas de moverte por reacción, por obligación, por costumbre. Y comienzas a moverte desde la raíz. Desde el centro. Desde lo que eres cuando nadie te mira. Y lo más bello es esto, no necesitas explicárselo a nadie. No necesitas convencer. El cuerpo lo dice todo. Se nota en tu mirada. En tu ritmo. En tu pausa. En tu silencio. En la energía que emanas, incluso cuando no estás haciendo nada. Eso es presencia. Eso es volver a casa. Y esa es la gran paradoja de este camino, que no se trata de añadir más, sino de quitar. Quitar el ruido. Quitar las ideas heredadas. Quitar la urgencia. Quitar el miedo. Hasta que lo único que quede, seas tú. No la imagen de ti. No el concepto de ti. Tú, completo, enraizado, despierto. Muchos no lo entenderán. Algunos incluso se burlarán. Pero eso no importa. Porque cuando habitas tu centro, ya no necesitas validación. No porque seas arrogante, sino porque ya no estás vacío. Estás lleno de ti. De tu energía limpia. De tu fuego calmo. De tu ser recuperado. Y esa es tu mayor revolución. Porque hoy, en un mundo que grita, que exige, que empuja, que fragmenta, alguien que respira desde el vientre, alguien que se mueve desde su centro, alguien que vive desde lo esencial, es un faro. Y tal vez eso es lo que eres ahora. No porque hayas cambiado, sino porque volviste. Así que haz silencio. Coloca tus manos sobre tu vientre. Respira. Siente. Y quédate ahí. No porque debas. No porque es una técnica. Quédate ahí, porque ese lugar, aunque lo olvidaste, siempre fue tuyo.